Muy buenas tardes, saludamos a partir de este momento a los espectadores de Teledeporte para ver el final de esta primera etapa de la 11ª edición de la Vuelta Ciclista a Burgos Féminas. El ciclismo femenino vuelve a RTVE después de esa Vuelta Ciclista a España que tantas alegrías nos dejó con la victoria de Paula Blasi. Y ahora es turno de que el pelotón internacional, porque la Vuelta a Burgos es una de las pruebas que forma parte del UCI Women's World Tour, y por lo tanto tenemos aquí a los mejores equipos del panorama internacional. Reciban el saludo de Javier Angulo y para comentar la etapa de hoy y esta carrera tengo a mi lado a la presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales, Isabel Martín. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Javi. Muy buenas tardes a todas y a todos los que nos escucháis y nos vais a acompañar durante esta Vuelta a Burgos. Bueno, pues arrancamos una de las etapas más llanitas que va a tener la Vuelta, un día para las sprinters, 45 kilómetros a meta, con dos corredoras al frente escapadas ya a 1.34, ha ido bajando un poquito más la diferencia que tenían en torno a casi los 2 minutos, va fluctuando más o menos sobre esa diferencia y bueno, pues con muchas ganas, muy expectantes. Venimos de un calendario muy completo en este mes de mayo, todo calendario español y con ganas de ver quién se lleva el primer maillot de líder y la victoria en el día de hoy, Javi. Efectivamente, tenemos a dos ciclistas en cabeza de carrera. Se trata de la italiana Irene Cagnaccio del Vini Fantini y luego a la noruega Oda Aune Giesinger del E-Tech Products. Precisamente esta ciclista, la noruega Giesinger, es la que ha atravesado en primera posición las 3 dificultades montañosas del día. Eran puertos cortitos de unos 2-3 kilómetros. Tampoco presentaban grandes pendientes, pero bueno, han servido para otorgar los puntos de lo que será al final de esta etapa, la ceremonia de podio en el maillot rojo, el maillot de la montaña, que se lo va a llevar siempre que acabe la etapa Giesinger, porque ha sumado los 18 puntos de encabezar esos 3 puertos de tercera categoría. Por detrás su compañera de fuga Cagnaccio ha sumado los 12 y bueno, no han estado solo ellas dos, porque al principio de la fuga, cuando han iniciado la fuga en esta etapa, les ha acompañado la francesa Lynn Roussel del Saint-Michel, pero no ha podido seguir el ritmo de las dos de cabeza y bueno, eso es lo que ha hecho que tengan ahora mismo estas dos ciclistas, sean las únicas que están en cabeza de carrera y que tengan ahora mismo 1.40 sobre el pelotón. Un pelotón que comanda el equipo SD Works. Ahí teníamos precisamente a la campeona neerlandesa, Lorena Vives, que ya sabe lo que es ganar en Burgos, en la Vuelta a Burgos. Lo ha hecho 4 veces, 2 veces además que ha ganado la etapa inaugural y que es por lo tanto la gran favorita, porque cuando se trata de un sprint y se trata de poner velocidad a la carrera, nadie como Lorena, ¿verdad, Isabel? Eso es, al final es una corredora que sabes que es un seguro para los sprints. De momento les está costando mucho a las rivales hacerle frente. Hubo una época ahí con Charlotte Kool que sí que le quitaba alguna etapa, incluso Bálsamo, en algún despiste Boss también. Pero en esta Vuelta a Burgos se me antoja un poco complicado que se la puedan arrebatar, pero cuidado, porque, por ejemplo, por parte de Movistar tenemos a una joven, Caris Joyt, que lo puede hacer muy, muy bien, que ya les arrebató en las clásicas un sprint lanzándolo desde muy, muy, muy lejos, mantuvo la diferencia y ¿por qué no? Ojalá alguna corredora que se pueda adelantar un poquito al sprint y le pongan un poquito más de apuro a una Lorena Wiebes que es casi imbatible. La clásica de Brujas fue esa carrera que ganó Caris Joyt, una ciclista que tenemos hoy en liza y que bueno, hay que recordar por parte del Movistar que son las vigentes campeonas de la carrera, con una Marlene Reusser que desde su caída en Flandes se está perdiendo estos meses de la temporada y bueno, que está ya enfocada en lo que será el Tour de Francia. Está previsto que vuelva a las carreras en junio en el Tour de Suiza, pero bueno, una baja sensible. Al final es la jefa de filas del Movistar. Pero bueno, las jóvenes valores del Movistar también están sacando la cabeza, ¿no? Tenemos ahí a Kat Ferguson también, que ganó la Clásica de Navarra hace poco y que enfila ahora el Giro de Italia, donde puede hacer muy buen papel. Eso es, al final, bueno, pues vamos a ver cómo se recupera. Es una pena no tenerla aquí también, una corredora que habitúa a estar por este calendario, que le viene genial, ya sabe lo que es ganar también en esta competición y bueno, esperemos que pronto la podamos ver y sobre todo que sume, ¿no? un puntito más a esas favoritas que en este año
la verdad que estamos teniendo pues diferentes ganadoras, no hay como en otros años anteriores, ¿no? Quizás con Van der Breggen o Van Vleuten, que teníamos ahí una época en la que prácticamente la misma corredora te ganaba las mismas grandes vueltas, incluso las clásicas. Ahora se está abriendo un poquito más ese abanico de favoritas, de ganadoras, y esperamos verla pronto. 26 grados de temperatura tienen las ciclistas, un día, bueno, un poquito quizás caluroso, ¿no?, para lo que es mayo, pero bueno, un día perfecto para la práctica del ciclismo. Veíamos hace unos días en el Giro de Italia como la tormenta, la lluvia, era todo agua la carretera, y sin embargo hoy pueden rodar a la perfección. Tampoco parece que haya mucho viento, por lo tanto buenas condiciones ideales para la práctica del deporte. Sí, yo creo que ya tendrían ganas también, porque, por ejemplo, en Vuelta a España es que les ha llovido todos los días. La verdad que como excorredora ahí no me han dado mucha envidia, porque todos los días han tenido agua. Incluso, bueno, la etapa del Angliru les respetó bastante hasta prácticamente los últimos kilómetros, pero venían de unas competiciones, la verdad que con mucha agua, con mucho mal tiempo, y bueno, pues este fin de semana además les va a hacer temperaturas altas, les va a dar un respiro, y ya se va a acercar un poquito más, ¿no?, a esas carreras de verano que yo creo que ya tendrán ganas las corredoras. Una Vuelta a Burgos que consta de 4 etapas. Las 3 primeras posiblemente se dilucidarán al sprint. Pero bueno, todo parece que está marcado por esa cuarta etapa, ese final en las lagunas de Neila, que es un final durísimo. La Vuelta a Burgos Féminas ya ha estado varias ocasiones en este final en alto, y donde parece que se va a decidir la clasificación general, pero no hay que olvidar que para eso hay que evitar caídas, hay que evitar infortunios. Y cuidado con ese aire, que Burgos es siempre protagonista con el aire, Ya lo estamos viendo. Bueno, quizás ahora no es un momento en el que vayan muy rápido y tampoco se estire demasiado el pelotón, pero ese de Warsaw lo sabe que está empezando a pegar el aire de manera muy lateral del lado derecho de la carretera, a la izquierda de la pantalla, como lo estáis viendo, y rápidamente, ¿no?, pues empiezan a aprovechar ese trabajo que está haciendo las gregarias de Wives, pero para que se aprovechen más sus propias compañeras, y ahí lo estamos viendo, cómo los equipos están empezando a posicionar para adelante juntos para que no haya ninguna sorpresa, ¿no? Cuidado ahí, porque ahora sí que se está empezando a estirar un poquito este grupo, y las escuadras tienen que estar muy atentas. El SD Wars es el que comanda el pelotón en ese trabajo para Lorena Vives, pero bueno, también vemos por ahí a otras formaciones como el Education First. Y minuto y medio que tienen de ventaja todavía las fugadas, 41 kilómetros para el final de esta prueba. El pueblo de Ontomín es la siguiente localidad que van a atravesar las ciclistas. Y ahí vemos rodando a las dos valientes, quizás una fuga con más componentes, ¿no? Tendría que ser para meter un poquito de miedo al pelotón para tener éxito. Sí, eso es. Lo que pasa que últimamente las fugas están muy caras. Ya desde hace unos años, si sale alguien de algún equipo potente, rápidamente sale otra de las escuadras favoritas y cierra esos huecos, ¿no? O alguna más no quiere colaborar, porque sabe que la misión el día de hoy es proteger a sus sprinters y llevarlas lo mejor posibles para ese sprint, ¿no? Entonces, bueno, en el día de hoy no deberían de tener ningún tipo de problema para neutralizarlas, entre comillas, por desgracia para ellas. Pero ya sabemos cómo son este tipo de etapas. Deberían de tener alguna más, como tú dices, para que prospere o para que ponga un poquito más en peligro el pelotón, pero de momento yo creo que tienen una diferencia además totalmente controlada a falta de 40 kilómetros para meta. Y de momento que está la situación bastante controlada, vamos a hacer un poco balance de lo que fue esa Vuelta Ciclista a España, ese triunfo de Paula Blasi espectacular. Aquí tenemos a la vencedora en el Angliru, a Petra Stiassny, que posiblemente pueda ser una de las ciclistas que en las lagunas de Neila tenga que confirmar, ¿no?, ese buen estado de forma. Y rivales no le van a faltar, porque bueno, tenemos a ciclistas como Evita Musi, que sabe ya lo que es subir al podio en la Vuelta a Burgos, a Yara Kastelin, que también fue tercera el año pasado. Tenemos ciclistas ahí para pelear por ese maillot morado, el de la general de la Vuelta a Burgos. Pero bueno, hay ganas, ¿no?, de ver a estas jóvenes ciclistas. Hoy en esta carrera no tenemos a Paula Blasi, que ha ganado esta misma semana en Durango. Y estas ciclistas como Stiassny, que tienen, por ejemplo, una ocasión en esta Vuelta a Burgos para brillar.
Eso es. Fíjate que me atrevo a decirte que incluso le haría falta que fuera un poco más dura en las lagunas en comparación con cómo se la vio en el Angliru, ¿no? Yo estaba a pie de carretera y cuanto más se endurecía, ¿no? el asfalto, cuando llegaban a esas rampas de más del 20%, era donde ella sacaba todo el rendimiento. Era increíble. Además, la cadencia que llevaba. O sea, iba a una velocidad que yo decía, pero esta mujer está yendo en moto, y se le notaba muchísimo la diferencia de peso, ¿no? De hecho, yo creo que es esta corredora que vemos aquí en 93, ¿no? Sí. La corredora de Human. Yo creo que le vendrá muy bien las lagunas. Además, al final está toda la zona que es más empinada, ¿no? Más dura, y yo creo que le vendrá muy bien ese final, pero cuidado porque se va a quedar todo prácticamente para el final si no quieren hacer alguna volata o alguna escapada peligrosa. Entonces hay que estar muy atentos durante todas las etapas y ver qué diferencias se van haciendo, a ver si es suficiente para ella la distancia que pueda sacar con sus... Caída. Y cuidado ahí, Tenemos caída aquí, estaban ahí los auxiliares y seguramente algún enganchón, algún bidón. Vamos a ver qué ha pasado. Tenemos a Mie Testad, que se está levantando, la campeona noruega. Y también ahí tenemos por parte del Fénix a Millie Cousins, la campeona británica, y a la campeona de Australia, perdón, sí. Mackenzie Copeland. Vamos a ver, ellos se han enganchado para coger un bidón, ¿no? A ver. Sí, ahí vemos... Hola, pues ha sido súper adelante. Sí. Ostras. Yo creo que se han enganchado las ruedas, un frenazo, y ha sido lo que ha provocado esa onda expansiva, ¿no? Desde el margen de la carretera hacia el interior. Sí, las primeras ha sido la 1X, lo que pasa es que se ha levantado muy rápido, que es la que vemos ahí, sí, justo cogiendo la bici. Sí, ha habido ahí un enganchón a causa de coger, ¿no? El avituallamiento al staff de los correspondientes equipos, y fíjate, tiene que dejar la bici, ¿eh? No, se la devuelven, bien. Parece que no va a haber mayores problemas para ninguna de las ciclistas para seguir en su participación en esta Vuelta Ciclista a Burgos. Pero bueno, es lo que decíamos, que posiblemente la carrera se gane en las lagunas de Nela, pero se puede perder en cualquier momento de estas 4 etapas. Hay que estar siempre alerta por lo que pueda pasar, y más cuanto más nos acercamos al final, que menos margen de reacción tenemos para recuperar cualquier tiempo perdido. Ahí. Sí, mira, y le preguntaba, la moto, que si estaba bien. Sí. A ver, no va a tener mayor problema, Y es verdad que estos momentos a veces se junta, que vas muy relajada y que de repente a lo mejor no te has dado cuenta, te avisan por la radio que tienes que coger, que hay avituallamiento, quieres coger, te ves un poco apurada de tiempo porque ibas en el otro lado de la carretera, y con que haya 2 o 3 que ya le vayan a apurar, a veces ocurren estas cosas, pero bueno, no ha habido mayor problema, no tiene mayor trascendencia, y ya estamos viendo ahí, fíjate, 4 corredoras que ya están entrando, no hay problema. Sí, ahí vemos a las 2 ciclistas del Fénix, a Van Alphen y a Van Sinai, que están volviendo tranquilamente al grupo, aprovechándose del coche del Visma. Un Visma que solo trae a 4 ciclistas. Normalmente casi todos los equipos tienen a 6 integrantes, pero tenemos alguno que le falta alguna ciclista, como el UAE o el Canyon. Y el Visma es el único que trae solo 4 ciclistas. Un Visma que, por cierto, no ha ganado todavía ninguna carrera en lo que llevamos de temporada. A punto estuvieron en la París-Roubaix, en ese final antológico en el que Franziska Koch les levantó la carrera, que parecía encaminada a ser por fin la ocasión de Marianne Vos. Y un equipazo como el Visma, cuesta creer que estemos en mayo y todavía no haya conseguido ninguna victoria. Sí, es verdad que, como se suele decir en la jerga ciclista, la jerga deportiva, le ha dado al palo varias veces, ahí con esa París-Roubaix segunda y tercera, Marianne Vos y Pauline Ferrand. Luego también con ese podium, ¿no? de Marion Munel en la Vuelta también, que estuvo muy cerquita, estuvo rozando el triunfo en la general y en la etapa. Y bueno, veremos, yo creo que también luego saben las corredoras muy bien, y este tipo de equipos tan potentes saben afinar muy bien el tiro para algunos objetivos. Quizás este año no les está saliendo, pero luego seguramente que de cara al Tour y de cara a Giro, quizás esa baja participación también se debe a ello, ¿no? Un calendario demasiado compacto para mi opinión en mayo. Se han mezclado muchísimas vueltas en este mes, y pues a veces los equipos, con que se te caiga 1 o 2 ya no se te descuadra, ¿no? El esquema que tú tenías, que tenía el director o la directora para cuadrar las diferentes vueltas, y bueno, es que lo tienen todo muy, muy, muy compacto. Entonces vienen con un puntito menos, se puede decir, a lo mejor para esta Vuelta a España,
También Marianne Vos tuvo muy mala suerte en esa caída de la primera etapa, que cuidado, que entró top 10 con la clavícula fisurada y no ha podido rematar ninguna etapa más, ¿no? Seguro que, bueno, la etapa de León o así, que era un final que picaba para arriba, ella podía haber luchado fácilmente con por esa victoria, pero no han tenido la mejor de las suertes el conjunto del Visma. La propia Pauline Ferrand-Prévot fue podium en Flandes y bueno, ella desde el primer momento, desde el arranque de la temporada, ha dicho que todo su objetivo era poder revalidar ese triunfo en el Tour de Francia, que se iba a reservar lo mejor de sí misma para el mes de agosto, porque el Tour femenino se celebra del 1 al 9 de agosto, cuando vemos que ahora la diferencia de las fugadas ha bajado ya del minuto. Cuando restan 36 kilómetros para el final de la carrera, se están dirigiendo en dirección a Peña Horada. Y bueno, tampoco están necesitando ponerse a tope de velocidad las ciclistas del SD Works. Están en un rodar muy ordenado, pero bueno, de momento tienen controlada a la fuga. Y tampoco interesa cogerlas con mucha antelación, porque eso puede animar a otras ciclistas, ¿no?, a intentar la escapada y que se pueda complicar el final. Eso es, al final, mira, van muy tranquilas, es lo que suele suceder aquí en este tipo de etapas. Yo creo que han parado ahí a un par de corredoras quizás para parada técnica y bueno, pues quitando que se están, bueno, pues aprovechando un poquito, ¿no?, de que el aire está de lado, que está yendo un poquito a más, pues que puedan beneficiarse de ese trabajo, ¿no?, las corredoras del SD Works, y quizás estirar un poquito más el grupo, hacer sufrir un poquito más al resto de corredoras, pero la verdad que les están dejando prácticamente, como se suele decir, toda la tostada de la carrera, toda la responsabilidad para que puedan, bueno, pues para que puedan cerrar ese hueco, esa diferencia de ya 47 segundos con el dúo de cabeza. Y bueno, no hemos mencionado a las corredoras españolas, que tenemos a 8 en esta Vuelta a Burgos. Si quieres las sí, podemos, bueno, recordar para que las tengáis en mente y bueno, pues vayamos vigilándolas un poquito. 114 ciclistas hay en el pelotón, de las cuales efectivamente 8 son españolas y 3 se dan en el equipo Movistar. Son la campeona de España y de Aranda, ciclista de la tierra de Aranda de Duero, Sara Martín, y tenemos también a Lucía Ruiz Pérez y a Paula Ostiz, que como comentábamos al comienzo de la retransmisión, está volviendo a las carreras, ¿no?, después de unos meses marcados por los problemas físicos, y bueno, teníamos muchas ganas de ver a la campeona del mundo junior de vuelta a la competición con el dorsal. Tenemos también en el Human Power Health a Yurani Blanco, en el AG Insurance a la catalana Mireia Benito, en el Bini a Marina Garau, en el Bini Fantini, en el San Michel a Alicia González, y en el Laboral Kutsa tenemos a Usoa Ostolaza, la ciclista que quedó en cuarta posición en la pasada Vuelta Ciclista a España. Un desempeño espectacular para un equipo Pro Team, el rozar el podio en una gran vuelta, y que refuerza mucho a esta ciclista, y bueno, ha quedado eclipsada por la victoria de Paula Blasi, pero no hay que por ello restar mérito a esa espectacular actuación de la ciclista del Laboral Kutsa, Usoa Ostolaza, que se confirma, ¿no?, que es una ciclista con regularidad, que puede pelear generales y que tenemos muchas ganas de ver hasta dónde puede llegar en esta Vuelta a Burgos. Así es. Uy, perdón. Así es. Que me quedo ya sin voz antes de empezar la retransmisión. Y bueno, pues con muchas ganas de verlas, ¿eh? La verdad que vienen de hacer una vuelta pues muy muy interesante, lo hemos comentado. Año tras año, en el caso de Usoa, por ejemplo, sí que vemos que va afinando, ¿no?, el tiro de llegar a mayo en la mejor de las formas, y yo creo que lo está consiguiendo, ¿eh? Es una corredora que está madurando de manera espectacular, y yo creo que está dando pasos de gigante, ¿no?, y que estoy segura de que en breves la veremos en el podium de una gran vuelta que tanto lo está deseando y lo está rodeando ya. A falta de 10 kilómetros tenemos un sprint intermedio en el que hay que tener en cuenta que se otorgan bonificaciones. 3, 2 y 1 segundo para las 3 primeras ciclistas. No tendrá incidencia en lo que es el liderazgo de esta prueba después de la primera etapa, porque quien gane la etapa
se hará con el liderato, ya que se le dan 10 segundos de bonificación. Pero bueno, seguro que para las próximas etapas va a animar mucho la lucha por el maillot morado de líder de la clasificación general de esta Vuelta a Burgos Féminas, que un año más hay que alabar el papel de la apuesta por el ciclismo que hacen desde Burgos, desde la Diputación de Burgos, con estas pruebas, en este caso en categoría femenina, que es del máximo nivel a nivel internacional. Y eso se nota desde la pandemia, porque el palmarés es espectacular. Tenemos 2 victorias de Demi Vollering, Marlene Reusel, que ganó el año pasado. O sea, ciclistas de primerísimo nivel, y que aquí tenemos en la Vuelta Ciclista a Burgos a 13 de los 14 equipos del World Team. Y esto es una participación de primera. Totalmente, y siempre ha tenido muy buena participación, recorridos muy seguros, que han dado espectáculo. Las lagunas a mí me parece un espectáculo, un sitio muy bonito, un final pues que da muchísimo momento, y bueno, pues es un final muy especial, yo creo que para todos y para todas las corredoras que están ahí. Y la verdad que sí que me gustaría remarcar que es una vuelta que ha ido creciendo desde las categorías inferiores. No solo Burgos suele ser muy protagonista con las escuelas, hace un trabajo de base muy importante, pero esta vuelta ha ido creciendo desde cadete. Y ahí vemos una corredora que ha tenido un problema, Bárbara ¿no? Wariski, sí. Ese de Bor, sí. Algo le ha pasado no sé si es con la cadena. Ahí está el coche buscando asistir a su corredora en ese problema, pero bueno, tampoco va a tener problema en reintegrarse al gran grupo. Quedan todavía 33 kilómetros, la fuga está controlada a 45 segundos. Y de momento, tranquilidad, reina la calma en el pelotón de momento. Sí, eso es. Y nada, como siguiendo un poco el hilo de lo que estaba comentando, sí que me gustaría, pues eso, darle un poquito de valor, ¿no?, a el valor que se merece esta Vuelta a Burgos. Desde las categorías inferiores, cadetes, junior y élite, empezó a hacerse, a empezar en el calendario nacional, fue escalando año a año, y al final ha ido llegando a la categoría World Tour, a la cual se ha sentado desde hace ya unos cuantos años, y que la verdad que es una de las carreras más longevas en España en cuanto a féminas se refiere, ¿no? Y Mae Vasco iban por la parte derecha de la carretera, Laboral con mucha presencia adelante, Cedric Carvaol por parte de Canon del Education First, que la verdad que ha tenido también una victoria en esta Vuelta a España pasada, una de las corredoras que también sabe sorprender, y que hoy va a ir posicionando a sus compañeras. Fénix, que después de ese enganchón pues ya tiene ahí a otra corredora, y bueno, pues ha perdido un poquito ese peso en el pelotón, el SD Wars, que ahora se ha relajado un poquito más. ¿Ves a Cedric Carvaol con opciones para luchar por la general de esta Vuelta a Burgos? Puede hacerlo muy bien, puede meterse en un podium sin problema. Lo que pasa que es verdad que ahora, teniendo en cuenta que solo es un día de montaña importante, digamos, yo creo que sí que se podría colar en ese podium. Pero cada vez es verdad que se están viendo corredoras más especialistas, ¿no?, en cuanto a pues, una sprinter pura como Lorena Wives por parte de SD Wars, una escaladora como la ganadora en el Angliru, ¿no?, la corredora de Human Sí. Power Health, Petra. Stiansi. Petra, que nos sorprendió mucho el español. En las declaraciones estuvo hablando en castellano, y la verdad que se la entendía perfectamente. Y yo creo que bueno, pues puede colarse por ahí, ¿no? No tiene demasiada acumulación de montaña, y yo creo que le puede beneficiar mucho a la corredora francesa del Education. Aquí vemos a Fariba Hashimi, la campeona de Afganistán, tal y como nos rotulan, la ciclista del Vini Fantini, una ciclista que seguramente le gusta mucho buscar fugas, y seguramente la veremos en cabeza en algún momento de esta Vuelta a Burgos. Y ahí al dorsal número 1 a Lucía Ruiz Pérez, la ciclista cántabra, que está llamando al coche. De momento, efectivamente, tranquilidad a la espera de que esto se acelere. Yo creo que igual cuando resten 20 kilómetros es donde va a ponerse el pelotón más a rodar a toda velocidad. Sí, incluso yo creo que le apurarán un poquito más, porque no es un pelotón demasiado grande, son unas 114 corredoras, tienen tiempo y hueco para pasar de momento.
y la diferencia está cerquita, son 44 segundos. Eso en cuanto 4 equipos empiezan a posicionarse para adelante y quieren coger las primeras posiciones para lanzar a sus corredoras, la diferencia se baja considerablemente y yo creo que no van a tener ningún problema. Yo creo que incluso la apurarán un poco más. No sé qué etapa ha sido, no sé si fue una de la vuelta o que le apuraron muchísimo para coger a la fuga. Al final las consiguieron coger, no sé si fueron los últimos 2 kilómetros, pero lo saben calcular. En la etapa de Lugo, que hubo en Lugo, fue la que le apuraron hasta el final y sí que cogieron a la escapada, que les puso en un apuro, pero que en el día de hoy no va a ser el caso por lo que parece. Como favoritas para hoy, aparte de Lorena Vives, que acapara todos los focos, pues tenemos también a toda una campeona del mundo como Lisa Bálsamo. Eso es, Elisa Bálsamo, que también viene con un equipo muy bueno para arroparla. Clara Coponi, que es otra de las corredoras rápidas de Lidl Trek. Ana Henderson, que sabe ejercer de gregaria a las mil maravillas. Y bueno, también a Emma Nosgar, una de las corredoras que siempre ha sido bastante rápida y que sabe hacer ese trabajo, ¿no? para posicionar a su compañera. Además tenemos otros nombres para las llegadas. Ali Wollaston, de la neozelandesa del equipo FDG. También podemos destacar a Chiara Consoni del Canyon. Hay nombres muy potentes del panorama ciclista internacional que pueden poner en algún aprieto a Lorena Vives, a la campeona neerlandesa, porque bueno, en una llegada masiva todo puede pasar. En los últimos kilómetros tienen un giro a derecha a falta de 400 metros. Es espacio suficiente para que un tren lance a su líder a la perfección, pero bueno, habrá que tener ojo a ese giro porque siempre puede haber algún incidente, algo que alguno de los equipos alguna de las sprinters se quede encerrada y no pueda salir con normalidad hacia la victoria. Y cuidado porque también tenemos a una Ali Wollaston, la neozelandesa de la France de Ye, que junto a sus compañeras lo puede hacer muy bien en el final de hoy, ¿eh? El FDG, que está siendo uno de los equipos más destacados de esta temporada. Demi Vollering, esa victoria en el Tour de Flandes, luego también en las Ardenas, espectacular. Es la número 1 ahora mismo del ciclismo femenino. Sí, la verdad que encadena ese ranking UCI, pero cuidado que le está pisando los puntos Paula Blasi por detrás, ¿eh? Pero sí, FDG este año tiene una escuadra súper potente, no solo por parte de Vollering, ¿no? Al final también se han llevado la Paris-Roubaix. Es que tienen corredoras súper fuertes. Tienen también ahí a Amber Crack en esta Vuelta a Burgos, Sofía Berticholo, María Lenet, Evita Music, Jade Will y bueno, por último a Wollaston, ¿no? Que es la sprinter que puede hacerles frente en el día de hoy. Y Evita Music es una de las grandes favoritas a la clasificación general. Ya sabe lo que es llegar a las lagunas de Neila. Fue tercera en la edición de 2024. Ha sido podio en 2 ocasiones en la carrera. Digamos que tiene una cuenta pendiente con Burgos y seguramente va a querer saldarla en esta semana. Ahí vemos el trabajo de equipo, ¿no?, de las UAE, cómo se pasaban ese bidón. Y todavía restan 28 kilómetros a línea de meta, situación estable, 48 segundos de ventaja. Y ahí vemos una de las cosas, el polen, ¿no?, de las alergias este mes es muy complicado y sí, quizás alguna ciclista también pueda resentirse, ¿no?, su rendimiento por la situación. Sí, el mes de mayo es complicado porque, como hemos comentado, se compacta muchísimo calendario, entonces si vas con un pequeño limitador que es la alergia, normalmente te afecta en todo el mes y es el mes más importante prácticamente para el deporte femenino. Después de las clásicas, entonces es importante que pues cuidarse de esas alergias. Es complicado, pero también hay que tener cuidado también con los resfriados porque están teniendo competiciones con tanto cambio de temperatura y demás que también les puede afectar, ¿no? Ese es uno de los motivos también por los que vemos algunas bajas en equipos. Ahí vemos también a lo que comentábamos con Visma, que viene solo con 4 corredoras. Muchas veces es a causa de esto, otras veces es a causa de las caídas. Al final un volumen muy alto de competiciones hace que pongas un poquito más en riesgo, ¿no?, la salud de la corredora y
y se ve un poco mermada a veces en la participación de algunas pruebas. Pero no quiere decir que en el día de hoy no vayamos a tener un final un tanto interesante. Cuando vemos imágenes aéreas de Villaverde, Peñaorada, estamos a 27 kilómetros del final de esta primera etapa de la Vuelta a Burgos Féminas. De momento el dúo de cabeza, la italiana Irene Cagnaccio del Vini Fantini B-Pink y la noruega Oda Aune Giesinger, que será el maillot rojo al término de esta etapa, será la líder de la clasificación de la montaña después de pasar en primera posición esos tres pequeños puertos puntuables de tercera categoría que había en la primera mitad de la etapa. Desde entonces hemos visto que 2 minutos ha sido la ventaja máxima que han llegado a tener y ahora mismo están bajo control del pelotón, están a 43 segundos. El SD Works tiene la situación controlada, pero hasta que no se cruza la línea de meta, aunque todo parece que Lorena Vives es la gran favorita, pero en un sprint puede pasar cualquier cosa cuando vemos ahí la iglesia de este pueblo burgalés. Tierra de patrimonio de Burgos, la provincia de Burgos, monumentos, naturaleza, un lugar bonito para perderse. Totalmente, totalmente. Animo a todo el mundo y sobre todo con ese final tan bonito en las lagunas de Neila. Es un sitio donde la verdad que se disfruta muchísimo el ciclismo. Es el sitio ideal para ir a animar, para subir antes los que quieran y las que quieran subir en bicicleta antes que las corredoras. Es un sitio muy bonito, además un poquito más resguardado ahí del calor que va a hacer este fin de semana por toda Castilla y en general por toda España, así que animamos a todos a que vayan a visitar Burgos. Y hablábamos antes de que es un calendario muy comprimido el que tenemos en mayo. Este año ha cambiado la situación porque el Giro de Italia, que normalmente se celebraba en julio, se ha adelantado a finales de mayo. En una semana prácticamente estará iniciándose la Corsa Rosa, el Giro de Italia femenino, y eso tiene consecuencias, ¿no? Esta carrera, la Vuelta a Burgos, estaba muy bien asentada en mayo, además justo ahora después de la Vuelta a España y de la Ichulia, y quizás se resienta la participación en futuras ediciones si se mantiene tan cerca del Giro, ¿no? Yo espero que el calendario UCI se modifique. Es verdad que a veces es muy complicado cambiar de fechas, incluso la Vuelta a España ha querido también cambiar de fecha, la querían poner en septiembre, justo con una semana de descanso a la finalización de la masculina, pero bueno, pues el calendario UCI es muy, muy complejo, muy compacto en general, chicos, chicas, es complicado y yo espero que esto para el año que viene y los siguientes cambie, porque al final todavía otra corredora de Education First que se ha salido ahí en la cuneta, a ver si la podemos ver ahora. A ver si recuperamos imágenes de esa salida de la vía. Sí. Mira, ahí al final venía. Ahí al final, no sé qué le había pasado, pero ya nada, iba a enganchar ahora. Parece que sigue la marcha sin problemas, bueno. Sí, no, casi no ha puesto ni pie a tierra. Pues como decíamos, ¿no? Al final pues perjudica todavía las escuadras profesionales están creciendo muchísimo, pero no tienen tanto número de corredoras como en el masculino, ¿no? A lo mejor los chicos son 30-35 corredores por equipo, si no me equivoco, y en el femenino todavía no hay tantas corredoras. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora hay casi más carreras que corredoras. Y ese es el motivo principal por el que empieza a haber, ¿no? Pues diferentes bajas, porque no se puede hacer frente. Y eso que muchos equipos, como vemos aquí a UAE, juega muchas veces con la categoría de desarrollo. Entonces van mezclando a veces, el Trek también lo hace, y van mezclando un poquito ahí algunas de las corredoras que tienen para salvar calendario, pero yo creo que el objetivo no es ese. El objetivo es que puedan competir dignamente, que se puedan preparar los objetivos, y lógicamente barriendo para casa perjudica a las carreras españolas que se meta el Giro ahí en la última semana de mayo, ¿no? Creo que julio era una bonita fecha porque no había nada que le solapase, digamos, y en cambio hace un mes de mayo muy comprimido. Luego también no terminan las competiciones en mayo, es que luego también hay Vuelta a Cataluña, hay diferentes competiciones en junio, aparte de los campeonatos nacionales, ¿no? de prácticamente todo el mundo. Entonces,
bueno, esperemos que haya un poquito más extenso, que no haya tanto parón, por ejemplo, hasta el Tour, ¿no? Hay un pequeño parón, algunas competiciones se nota mucho en el calendario de algunos equipos que hay una especie de parón después de los campeonatos nacionales y entre el Tour, así que esperemos que eso cambie y que, bueno, pues que, por ejemplo, la Vuelta a Burgos, aunque viene con un protagonismo muy muy importante y muy bonito, pero que, oye, pues que se animen también más líderes de las que ahora mismo pues están en altura preparando ese Giro de Italia, ¿no? Bueno, en julio coincidía el Giro femenino con el Tour masculino. Quizás ese es el problema. También quieren igual atraer la carrera femenina, viendo el éxito que está teniendo el Tour femenino, a acercarlo en fechas al Giro, ¿no? Al Giro masculino, que se celebre justo después, igual que pasa con el Tour, que es un poco también lo que querría la Vuelta, ¿no? Eso es. Pero bueno, de momento estas son las fechas con las que tienen que jugar las corredoras y bueno, aún así esta prueba, al ser de categoría World Tour, tiene a 13 de los 14 equipos. El único que falta es el Picnic de la máxima categoría del ciclismo internacional. Solo falta uno de los equipos. Y luego, bueno, tenemos también a otros 3 Pro Teams, como el Laboral Cucha, que tiene un nivelazo. Y tenemos a 4 continentales que, bueno, ahí están sus ciclistas animando la carrera, buscando la fuga. Eso es. Al final, ahora, pues eso, ya se van acercando a sus últimos 20 kilómetros de meta. La fuga está ya muy cerquita, visualmente las tienen ahí al lado. Y los equipos empiezan a posicionarse. El aire todavía no ha sido demasiado, quizás, importante, pero sí que hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer esos esfuerzos, sobre todo a las corredoras para posicionar a sus corredoras, ¿no? No es lo mismo que a sus compañeras, perdón. No es lo mismo que, bueno, pues que haya aire de culo y, entre comillas, no te cueste, ¿no? Con ese aire a favor, pasar a las compañeras hacia adelante, a las primeras posiciones. En cambio, cuando el aire juega su papel en la carrera y empieza a ser de lado, pues lógicamente esos esfuerzos se tienen que controlar mucho, porque no es lo mismo posicionar adelante a tu líder y todo ese esfuerzo que has hecho para pasar por un lado, pelearte con la posición, con el resto de escuadras, pues desgasta mucho, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, porque es un final que todavía quedan 20 kilómetros, entonces se te puede hacer muy largo para posicionar ahí a tu líder. Paso estrecho aquí en Ríos Heras, ahí lo vemos señalizado, pero bueno, parece que lo salvan las ciclistas sin ningún problema, cuando antes teníamos un plano aéreo perfecto de lo que es lo que implica, ¿no?, una carrera ciclista. Veíamos el pelotón, los coches de equipo y luego ambulancia, además de los coches de la organización. Mueve mucho el ciclismo y es un espectáculo verlo a pie de carretera. Sí, por muy rápido que pase, pero merece la pena verlo. Sin duda, o sea, sobre todo, por ejemplo, con el final que hemos tenido en la Vuelta a España y en el Angliru, era espectacular verlo a pie de tierra, porque, o sea, puedes ver a las corredoras que van ahí lentas y demás a causa de la pendiente, pero es que hasta que no estás allí no te das cuenta de lo empinado que puede ser, de lo duro que es en el último día de vuelta, por ejemplo, y yo creo que es importante ir a animar a pie de tierra. Es lo bonito que tiene el ciclismo, que es mucho más cercano con el público, y todo eso hay que recuperarlo, ¿no? Así que animamos a todo el mundo a ir a esas lagunas de Neila, que son muy, muy, muy bonitas. Eso será el domingo, pero antes tenemos un final en Burgos, en la Avenida de los Derechos Humanos, en Gamonal. Un final presumiblemente al sprint, en el que las ciclistas más rápidas del pelotón se darán cita para lograr ese maillot morado de primer líder de esta carrera de la Vuelta Ciclista Burgos Féminas. Cuando vemos que, bueno, otros equipos también quieren tomar el mando del pelotón, vemos al UAE aquí en un primer término bien formado, a las 5 ciclistas del UAE, y en el otro lado es el Human Power Health, del que está ahora tirando del pelotón. El Human no parece... Tiene a Zanardi. A Zanardi, bueno, es una opción al sprint, pero bueno, yo creo que hay otras ciclistas, ¿no?, con más potencial. Y ha habido una de la que no hemos hablado y hemos visto que ha ganado etapa en Vuelta a España recientemente. Ha sido una de las que ganó a Kopecky y a Francisca Coch en ese sprint, y no lo hemos comentado. Lo he visto cuando justo estaba pasando hacia adelante la española Mireia Benito,
y bueno, pues es Shari Bosuit. Es una corredora súper rápida que, bueno, pues ya se llevó una etapa en la Vuelta a España y que hoy lo puede hacer muy bien, en ese sprint. Se impuso en la segunda etapa, si no me equivoco. Fue esa ocasión en la que Lotte Kopecky, ¿no?, hizo un movimiento un poco extraño y se encontró que venía lanzada desde detrás Shari Bosuit y se impuso. Y efectivamente es uno de los nombres a tener en cuenta en esta llegada. Porque bueno, por parte del SD Wars ya vimos que Misa Bredebol, el lanzamiento que le hacía Kopecky en la vuelta, y luego cuando ganó ella misma en Astorga. Sí, iban ahí mirando y al final el lanzamiento se llevó el gato al agua. Lanzamiento ganador. Sí, sin duda. Y mira, ahí lo vemos a Hein Surans queriendo pasar para adelante. La corredora que vemos más en el margen no la que va ahora detrás de Human, justo esa es Mireia Benito, que viene también recuperándose de un pequeño catarro, de un gran catarro que ha tenido durante las semanas anteriores, y a ver si va recuperando un poquito, que es una de las corredoras también a tener en cuenta siempre, y que podría estar también en esa general, a ver si se encuentra un poquito mejor la catalana. Entre ella y Ashley Mullman-Pasio, quizás debería ser la que lidere el equipo de cara a las lagunas de Neila. Sí, eso es, al final, bueno, es el último año también de Ashley. Yo creo que querrá hacer una buena actuación y por qué no, es una corredora que quizás ahora el paso de los días todavía se le hace un poquito, ya se le está haciendo un poquito largo en cuanto a una general, a un puesto en la general, pero cuidado ahí ese estrechamiento, que es un momento en el que más juntas van las corredoras y que más nerviosismo hay. Y bueno, como decíamos, al final pues puede hacerlo muy bien en esa última etapa la corredora de Sudáfrica. 20 kilómetros a meta y empieza a notarse tensión en las ciclistas. Aquí vamos a ver cómo en esta pequeña curva ha habido un toque, un frenazo y cualquier movimiento extraño pone en alerta a todas las ciclistas que no quieren dar con sus huesos en el suelo. Aquí vemos a las fugadas que, bueno, de momento están rodando a la espera, ¿no?, de que se lancen a por ellas. Yo creo que dicen, bueno, de momento lo que aguantemos es tiempo que estamos aquí en cabeza, que se nos ve, y eso que nos llevamos. Eso es. Mira, sí que se veía ahí las banderas que está haciendo bastante aire en contra ladeado, más o menos. Así que de cara a meta pues lo tendrán así, a excepción del último giro, ¿no?, que de los últimos 2 giros que ya les encamina de cara al sprint. 15 segunditos que conservan las fugadas cuando se está encaminando la carrera en dirección a Burgos. Bueno, realmente no llegan a entrar en la ciudad hasta prácticamente el sprint final. Van bordeando la ciudad y ya cuando quedan unos 3 kilómetros entran en una avenida muy larga y finalmente, a falta de esos 400 metros, tienen un giro a derechas y es cuando ya entran en esa avenida de los derechos humanos, y es donde está situada la meta de esta primera etapa de la Vuelta a Burgos. Y bueno, de momento parece que el pelotón la está salvando sin mayores complicaciones. Esto es importante también, ¿no?, para las ciclistas que aspiran a la general. Un día tranquilo, van sumando kilómetros, los nervios del primer día también se los quitan, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ya los nervios del primer día van aminorando, ¿no?, porque llevan mucho volumen de competición. Entonces ya no es lo mismo el primer día de vuelta que el primer día, ¿no?, igual que será el primer día de Giro. A lo mejor, bueno, pues se mezclan algunos equipos que no han estado aquí hay algunos equipos de otras categorías que no han estado compitiendo previamente y quizás es un poquito más tenso, pero también son carreteras muy, muy comunes y habituales en la Vuelta a Burgos. Este final es muy habitual en Vuelta a Burgos, ya se ha hecho anteriormente. Y yo creo que en ese sentido no les pilla de sorpresa, ¿no? Quizás algún equipo que viene, bueno, pues que viene de primeras a correr, con algún equipo italiano que hay, pero poco más. Están llegando a la localidad de Río Cerezo y quedan 18 kilómetros a meta, y a partir de aquí, si antes les estaba entrando en contra el viento, van a girar y posiblemente les entre de lado en los últimos kilómetros. Veremos con qué intensidad, también veremos a qué velocidad va el grupo, si alguno de los equipos está interesado
en encender los motores, ¿no? En poner a toda velocidad al grupo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede cuando aquí vemos el giro en este nuevo sentido que va a tomar la carrera justo en el momento en el que están atrapando a las dos ciclistas, aunque bueno, vemos que Cañacho se retira, se resigna a ser cazada. Sí, lo que pasa es que ya las tienes ahí cerca, casi que hay que guardar un poquito, ¿no? Esas fuerzas, que quedan todavía 3 días y bueno, ya las tienen ahí. No es ningún equipo de momento, ningún equipo quiere asumir esa responsabilidad de tirar del grupo y bueno, de momento parece que entierran el hacha de guerra, que van a optar por llegar a esos últimos 10 kilómetros con calma. En esos 10 kilómetros, cuando falten 10 kilómetros, está el sprint intermedio que reparte 3, 2 y 1 segundo de bonificación. Veremos si alguna de las ciclistas que quieren luchar por la general buscan una primera bonificación o son las mujeres rápidas del pelotón las que intentan sumar segundos de cara a por ejemplo, la etapa de mañana, ¿no? Donde podrían, con la bonificación de los sprints, si hoy también cazan en la meta algún segundo, luchar por ese maillot morado. Sí, además hay que tener en cuenta la distancia a la que está el sprint especial de la meta. Son 10 kilómetros. O sea, es el detonante justo para que se acelere todo el grupo y ya, de hecho, ya no pare de cara a meta. Los sprints especiales hay que tenerlos muy, muy en cuenta. Mira, ahí vemos una corredora de Laboral que se está adelantando para avituallarse en el último de los avituallamientos ya, que ya no van a tener oportunidad de avituallarse más. Y hay que tener en cuenta eso, a 10 de meta va todo muy lanzado, lo vamos a ver ahora dentro de poco. Y, por ejemplo, como corredora es un punto a tener muy en cuenta, porque muchas veces se ha hecho la fuga después del sprint especial. Porque se estira, hay gente que no participa en el sprint, hay escuadras que están un poquito más relajadas. Hoy no lo van a estar porque es a 10 de meta y la gente va a estar todo el rato peleándose las corredoras van a estar todo el rato peleándose por estar adelante, por ir en una zona un poquito más de confort, dentro de lo que a 10 de meta puede suponer una zona de confort mínima. Y bueno, puede ser un momento en el que surgen dudas, saber quién cierra el hueco de un sprint que se ha hecho en el que alguien no quiere participar y de repente se hace un hueco y otro equipo tiene que volver a tomar las riendas de esa diferencia para aniquilarla, digamos, y llegar al sprint, ¿no? Con sus sprinters. Una ciclista que quiera hacerse con la victoria en Burgos en el día de hoy, ¿se mete en ese sprint a 10 kilómetros de meta? ¿Se pone ahí a medio gas a ver qué pasa? ¿Quién se mete? ¿O cómo lo ves? No, la sprinter no lo va a hacer. Quizás lo haga, a lo mejor lo puede hacer una sprinter para coger 3 segunditos y que a lo mejor luego en meta pues te puede hacer pues esa diferencia en la general, pero normalmente quien lo podría intentar es una de las gregarias, ¿no? Para poner en apuros a otras escuadras y aún así no desgastar a su líder, ¿no? A su sprinter, que es la que tiene que guardarse hasta el final. Entonces, pues, por ejemplo, a mí se me ocurriría una Misa Bredewall que pudiera meterse en ese sprint y poner un poquito ahí, hacerle un pulso al pelotón, ¿no? y a otros equipos. Misa Bredewall, que viene de la Vuelta Ciclista a España, donde ganó en Astorga, aquel día que Lotte Kopecky le estaba haciendo el lanzamiento y estaba vigilando, si nadie les pasaba, pues dejó ganar a Misa Bredewall. Pero es que luego, además, en la Ichulia ha ganado una etapa y ha ganado la general. ¿Una o dos? Una etapa, no, ha sido Lodarczyk, la polaca de UAE, la que ha ganado dos. Sí. Lo que pasa es que ha ganado una corredora que ha ganado la primera etapa de la Ichulia 3 años seguidos. Y que ha sido podium en la Ichulia 3 años seguidos. O sea, al final yo creo que tenía que ganar. Tenía una cuenta pendiente y la ha saldado. Pero me refiero, ¿la ves con opciones de cara a Neila? Es quizás demasiado duro para sus características, ¿no? Es que hay corredoras que son muy, muy escaladoras, pero el terreno previo a Neila siempre ha dado pie a fuga. Entonces, lo bonito de Burgos es que de repente te puede sorprender la general, ¿no? Y se te puede cambiar un poquito el ritmo de la carrera. Entonces, yo la verdad que, como a mí me gusta mucho la gente que se mete en fugas y que le planta un pulso al pelotón o a las líderes de las generales, sí que me gustaría ver algo así, ¿no? Y es una corredora que está en un estado de forma espectacular. No sé si quizás está demasiado cansada, porque también es algo que puede
que puede cuadrar perfectamente, ¿no? Es que lleva 2 grandes vueltas ya, bueno, dos vueltas, y puede que ya que en esta, bueno, pues haya afinado el tiro para hacer 3 vueltas en este mes, pero quizás también hay que tener en cuenta que pueda estar un poquito más desgastada. En cualquier caso, el nombre para el día de hoy de SS de Works es, sin lugar a dudas, la campeona neerlandesa Lorena Wiebes, cuando quedan 5 kilómetros para ese sprint intermedio, donde vamos a ver cuál es la baza, ¿no? Quién intenta lograr esos segundos de bonificación que se reparten 3, 2 y 1, que como decía al principio no va a tener incidencia en la general hoy, porque la vencedora hoy se va a llevar 10 segundos frente a los 6 que se lleve la segunda clasificada. Entonces va a tener margen para vestir ese maillot morado de líder de la carrera. De momento vemos a los equipos muy agrupados, pero con tranquilidad. Education First, el UAE, el San Michel, el Lidl, el Leaf Jayco, el Laboral Kutza, el SD Wars. De momento están con tranquilidad, pero bueno, aquí vemos a la campeona neerlandesa Lorena Wiebes como asoma, ¿no? Como asoma la cabeza. Y bueno, yo creo que sí que puede intentarlo, ¿no? Si mete ahora en el sprint intermedio, me refiero. Si ve que no tiene mucha competencia, que puede hacer un pequeño test de las piernas. Pues mira, cuanto más tiempo lleve el maillot de líder, también mejor, ¿no? ¿Vemos algún problema para el equipo francés? El Mayenne. Tienen un cambio de bici. Sí. Pero está ahí rápidamente. Cuidado esas motos. Ahí, eso es. Sí, una compañera se ha quedado con ella para ayudarle a reintegrarse al grupo. Pues un momento un poco complicado, la verdad, no va demasiado lanzado, pero el grupo ya lleva una velocidad considerable y les va a costar enganchar otra vez, ¿eh? Mira que es una carretera que no tiene mayor complicación, pero el aire y el ritmo y cuanto más aproximen al sprint especial, más va a acelerar el grupo. Entonces, bueno, lo que decíamos, que puede ser que se aproveche, ¿no? Al final, si te llevas 6 segunditos, que te has dicho 3, me he equivocado, pues puedes llevar el maillot de líder más tiempo, ¿no? También es importante para ti, para tu equipo, para tus compañeras y puede ser importante. También es que un acelerón de Wiebes es que es increíble. Es que es como un Ferrari, se pone de 0 a 100 en un momento. Puede llegar hoy a su victoria 125. Ya es con 27 años. Es una barbaridad. Es que es una barbaridad la superioridad al sprint que tiene. Y en la Vuelta a Burgos sería su 5ª victoria de etapa. Empataría con Demi Vollering como la ciclista con más victorias de etapa. Espectacular. No le queda ni nada, ¿eh? Si todo le respeta, las lesiones y demás, imagínate con cuántas. Va a ser una corredora, pues, del estilo de Cavendish, ¿no? Acumulando victorias hasta el último año de su carrera. Ahí vemos a las ciclistas del Mayenne cómo van recuperando posiciones, ayudándose de los coches de los equipos. De momento no está lanzada la carrera, yo creo que van a conseguir entrar sin mayores problemas. Sí, lo que pasa es que esa fila de coches es muy larga, ¿eh? Esa fila de coches es muy larga y, por ejemplo, algunos huecos que van dejando algunos coches, hemos visto que hay un hueco muy grande entre Leaf y 1X. Cerrar eso tú misma es muy complicado. Es muy complicado. Mira, igual que este hueco que está dejando ya ese de Gors, es verdad que ahí a veces se nota un poco se nota muchísimo cuando vas en carrera, que cerrar ese hueco te pegas un apretón para volver ahí a entrar al pelotón, y luego no solo entrar al pelotón, depende de las intenciones que tengas en el día de hoy, es pasar o no para adelante, que es otro sobreesfuerzo que tienes que hacer. 3 kilómetros para ese sprint intermedio. De momento los equipos están vigilantes. Ahí vemos también cómo ha progresado la campeona finlandesa Atosalo, la ciclista del 1X. Tenemos hasta 11 campeones nacionales en el pelotón. Tenemos a la española, tenemos también a la francesa Marie Lenet, a la española Sara Martín, la burgalesa, la ciclista de Aranda de Duero. Y aquí vemos a las ciclistas del Mayenne, que son Alison Murgal y Chiara Liglic, la canadiense, que es a la que están ayudando a entrar en el grupo cuando estamos ahora atravesando el pueblo de Hurones y bueno, terreno favorable,
ya están cerquita de la cola del grupo. Y cuidado porque justo cuando pasa el sprint, después de esta localidad de Hurones, como tú dices, hay un giro a izquierdas, bueno, pues un poquito más agresivo, y si se hace alguna diferencia en ese sprint puede ser muy interesante de cara a justo los últimos kilómetros. Descuelgan a una tercera corredora para hacer esos últimos metros, pero bueno, de momento sin mayores problemas. Cuando quedan 2 kilómetros para ese sprint, vamos a ver si en las imágenes de cabeza de pelotón vemos quién está tomando el mando de las operaciones para hacer esa aproximación al primer sprint intermedio, donde se ponen en liza los primeros segundos de bonificación de esta vuelta a Burgos femenina. Bueno, pues han conseguido entrar ahí sin mayores problemas. Y llegando ya a las 3 horas de carrera, en esta primera etapa de la Vuelta a Burgos. 38 kilómetros de velocidad media, es el horario intermedio más lento de los que estaba previstos para hoy. Así que bueno, en unos 15 minutos, un poquito más, las tendremos en Gamonal, en Burgos. Sí, eso es, un final habitual, como hemos comentado. Y bueno, con muchas ganas de ver ese sprint. Aún calma, veremos cómo va a ir aumentando esa velocidad en estos últimos kilómetros. Se ve también ahí, mira, Paula Hosticia por la parte derecha con Sara Martín, intentando pasar para adelante. Y ahora estamos viendo ahí cómo se están empezando a posicionar todas las escuadras. Y el lado izquierdo de la carretera, que es el sitio seguro del SD Wars. Sí, ahí tenemos a Mikaela Harvey al frente de la línea de ciclistas del SD Wars. Detrás tenemos a Blanca Catabás y justo en tercer lugar a Misa Bredebol, la flamante vencedora de la Ichulia, que es la que parece que estaría en disposición de lanzar a Lorena Vives si hay disputa por el sprint, porque vemos como de momento ningún equipo se está lanzando. Y veíamos también ahí a las ciclistas del Hima Power Health como le tocaba el sillín una a otra para que no invadiera su camino. Es que hay a veces mucha estrechez, ¿no?, en el pelotón. Sí, y no se aprecia nada desde la tele, o sea, nada. A veces ves un bandazo y in situ es una locura, a lo mejor. Yo mira que he caído veces, pero pienso en las veces que he librado y la verdad que es espectacular. El UAE, que parece que va a ser el que luche por los segundos, tiene ahí bien colocada a Dominika Lodarczyk. Vamos a ver qué sucede, porque estamos apenas a unos 200 metros, ¿no?, del sprint. Sí, la verdad que se han tomado con calma. No, las líderes no van a ser las que se van a meter ahí, ni las sprinters las que se van a meter en ese sprint. Es el UAE el que está poniendo ahora muchísima velocidad. Ahí está el lanzamiento. El lanzamiento del UAE, yo creo que quieren los segundos para Dominika Lodarczyk, que efectivamente era la que estaba ahora tomando la cabeza del pelotón. A ver si vemos ahí, pues mira, las dos ciclistas y Atosalo, la ciclista del 1X, la finlandesa, pero yo creo que ha sido primera Lodarczyk, ¿verdad? Yo creo que ha sido Lodarczyk y yo creo que luego a la que ha entrado también ahí ha sido Ivanchenko. A ver si lo podemos ver un poquito bien. No se lo han disputado mucho, se lo han disputado casi entre ellas, pero fíjate cómo venía la corredora de 1X, Sí que venía desde lejos y ha podido casi cogerlas. Desde luego Lodarczyk son 3 segundos con vistas a esa clasificación general. Ivanchenko protegiendo a su líder, a la líder del equipo en esta carrera. Y ese movimiento de Atosalo, quizás para proteger un poco los intereses de Mie Ottestad, la ciclista noruega, que ya el año pasado consiguió una etapa aquí en la Vuelta a Burgos y que la campeona de Noruega se suele dejar ver en las carreras. Sí, y mira también Visma con las pocas corredoras que vienen, que también se quieren posicionar y no sufrir ninguna caída, ningún enganchón, ¿no? Y intentar ahí colocar alguna corredora. También tienen a Margaus, una corredora que están dando muy bien en los últimos años. Están justo por delante, ahí en la parte izquierda del pelotón, justo por delante de las ciclistas del Movistar. Ahí vemos a la campeona de España, a Sara Martín. Está a rueda de Claire Stills. Y yo creo que ahora van a buscar colocar a Caris Joyt. Cuando ha habido otro bandazo ahí en el grupo, ha sido la ciclista Georgia Baker del Leaf, la que ha tenido un pequeño susto. Y muy bien Movistar, por el lado izquierdo ahora. Fíjate que, en cambio, quien ha desaparecido un poquito ahora ha sido SD Wars. Están ahora en el centro. Ahora sí, así están al lado de Visma.
se habían, digamos, afincado a ese lado izquierdo de la carretera y se han desorganizado un poquito después de ese sprint, pero bueno, ahí las vemos. De todas formas, también Lorena Wiebes es una corredora que si no tuviera lanzadoras tampoco le harían falta en el sentido de colocarse. O sea, es una corredora además muy fuerte físicamente, entonces no es la mejor a la que quizás con la que tú puedes enemistar o a la que quizás le puedes intentar, ¿no? Bueno, pues apurarle un poco, meterle un poquito de cuerpo, porque es que es una corredora que físicamente es súper potente. Ahora vemos a las Movistar en cabeza del grupo, estaban tapadas, ¿no?, en lo que ha sido esta etapa y bueno, seguro que quieren intentar con Karis Joyt, la vencedora de la clásica de Brujas, una clásica del circuito World Tour. Quieren sumar una nueva victoria en esta carrera en la que no pueden contar con la vigente campeona de la Vuelta a Burgos, Marlene Reusser, que desde su caída en Flandes todavía no ha vuelto a competir, y a la que esperamos para el Tour de Francia femenino que esté en plenas capacidades, ¿no?, para seguir ese buen rendimiento que dio el año pasado con esos podiums en la Vuelta a España y en el Giro de Italia. Sí, eso es. A ver si llega también para la vuelta de casa. Y vamos a ver a las corredoras ahora coger ese giro, ¿no? Se bifurca un poquito el pelotón. Cuando vemos a las ciclistas del Lidl progresar por el medio, ¿no? Están ahí un poquito encerradas. Lisa Bálsamo y un estrechamiento aquí en el giro que, bueno, de momento lo han salvado sin mayores problemas. Sí, además esta rotonda es gigante, no van a tener ningún problema. Es una rotonda habitual cuando está por aquí cerca el hotel, también Ciudad de Burgos. Es una de las zonas muy habituales y de las entradas a Burgos. Sí, van ahora a circunvalar Burgos hasta que queden unos 2 kilómetros y luego van a dirigirse en línea recta hasta que queden prácticamente 400 metros. Es una llegada amplia, no debería haber problemas, pero bueno, a veces la velocidad es la que causa los problemas, ¿no? Sí, mira, ahora sí que se nota que se estaba estirando un poquito el grupo, ahora se están queriendo reagrupar en la zona de adelante y por eso se ensancha tanto el pelotón. Cuidado en estas zonas, que es donde más conflictos suelen tener, pero está un poquito espaciado el grupo, ¿no? Education First lo tiene claro, por la izquierda están el resto de escuadras intentando reorganizarse. Y bueno, pues los equipos que han estado más conservadores están empezando a pasar para adelante. Ahora es Canyon SRAM, uno de los equipos de las escuadras que más tranquilas han estado durante toda la etapa. También me parece una manera muy inteligente de correr para bueno, pues estar sin mucho nerviosismo durante la etapa y aparecer en los kilómetros finales. Algo que habituaba a hacer mucho Education First y que sabía calcular muy bien y que en cambio en el día de hoy está dando mucho más la cara. Ahora es cuando se empieza a ver velocidad. Ahí tenemos al Education First, ahí tenemos también a las ciclistas del Canyon, que tienen una muy buena opción con Chiara Consoni, con la ciclista italiana, mientras que el Education First tiene a Cédric Kerbaol. No presenta una mujer rápida, ¿no?, para luchar por la victoria, el Education. Sí, pero lo que pasa es que te arranca a 2 kilómetros de meta en un giro y cuidado que la ves en meta. Pero sí que es verdad que me sorprende un poco para quién están tirando, porque antes era Kerbaol la que estaba pasando para adelante, ella en primera persona. O sea, al final eso supone un desgaste. Bueno, quizás están buscando salvar sin problemas estos kilómetros hasta que lleguemos a la zona de sprint, a esos 3 últimos kilómetros donde cualquier incidente no tiene consecuencias en tiempo. Veremos si físicas. Pero bueno, esperemos que no haya ningún problema, ninguna caída y que podamos ver un sprint limpio del pelotón. También tenemos a Zoe Baxted ahí pasando para adelante, una corredora muy rápida y que puede hacer a las 1000 maravillas de gregaria. Zoe Baxted, que se la espera en el trabajo para Chiara Consoni, cuando también vemos aquí con ese dorsal 36 a la neozelandesa. Hay problemas para Mie Otestad, está quedándose del grupo. Está intentando recuperar ahí la estela de los coches. A ver qué le ha pasado. Creo que ha sido un enganchón, ¿no? A ver. Aquí a la izquierda. No. Aquí, hoy se ha ido. Se ha quedado sin camino. Sí. Bueno, sí, no ha tenido ni que parar ni poner pie a tierra. Ha sido simplemente ralentizar su velocidad. Yo creo que alguna ciclista la dejarán para ayudar a la campeona noruega. Mie Otestad. Pues de momento está sola, ¿eh? De momento sí. Es que quedan 4,9. Es que... Y tienen una linda Zanetti que es una... Cuidado la cuneta ahí, la de ese de Wars.
Están ahí muy cerca de la cuneta, sí. Están en una posición peligrosa. Están intentando progresar. Ahora hay más Ahora hueco. se abre. Estaba Yurani Blanco también, otra de las españolas que está en el Human. La mallorquina que mira, se estaba peleando ahí. Cuidado ahí, ese cuerpo que estaba metiendo la mallorquina con las SD Wars, que no perdonan una. Y el 1X que va lo fía todo al sprint de Linda Zanetti. Están progresando por la derecha con... Ahí vemos a la campeona finlandesa. Mucho bandazo también estamos viendo. Ojo, está siendo un sprint muy nervioso, que puede haber algún problema en estos. Faltan 4 kilómetros. Hasta que no lleguen a los últimos 3 no será zona de sprint. Cualquier corte puede tener consecuencias para la clasificación general. Pero bueno, ahora vemos que se amplía un poco la carretera y parece que no hay tanto. Tienen más espacio, ¿no?, las ciclistas para avanzar. La verdad que es... Normalmente en este tipo de carreteras que tienes tanto espacio es donde más problemas suele haber, porque todas quieren entrar, todas quieren pelear la posición y suele ser un poquito más conflictivo, donde más caídas se suele generar. Esperemos que hoy no pase nada, porque al final, bueno, pues aquí no entra tanto la técnica sino la fuerza, porque todas entran, todas las escuadras tienen un huequito para pasar, entonces todas quieren estar ahí, ¿no? A ver ahora cuando se estreche un poquito más la carretera. Y el SD Wars, que ha recuperado el dominio en el pelotón con ese en la fila de la izquierda, a la derecha de las pantallas, es la formación que está ahora liderando ese esfuerzo, esa velocidad. Ahí viene el tren del SD Wars. Y también vemos bien colocado a las Visma, que es medio equipo. Están ahí medio equipo todos. Sí, totalmente. Vamos, están ahí 3 a la vista. También aquí en este tipo de etapas se suele aplicar la regla de los 3 últimos kilómetros, o 5 incluso a veces se aplica para los sprints, para que si hay algún tipo de problema en esos últimos kilómetros no afecte a los tiempos de la general. Y Trek, uno de los equipos más conservadores, que tiene una de las favoritas para hoy, que está empezando un poquito tarde a pasar para adelante. Sí. Ahí las vemos por la derecha. Y bueno, por parte del SD Works está Blanca Catabás, es ahora mismo la que está encabezando, y Misa Bredebol parece que la van a reservar para hacer los últimos metros para Lorena Vives, cuando están ahora saliendo de lo que es la circunvalación de Burgos y se van a ir directos a esos últimos 2,5 kilómetros, directos al barrio de Gamonal, para hacer ese giro a derechas cuando queden 400 metros en la avenida de los Derechos Humanos. Ahí vemos a Blanca Catabás, la campeona húngara, poniendo el ritmo para sus compañeras del SD Wars, Misa Bredebol, Lorena Vives. Y también tenemos al Canyon, que quiere dejar en la mejor posición posible a Chiara Consoni, y ya están ahí las Lidl con Elisa Bálsamo en una buena posición para luchar por la victoria de etapa. Bueno, ese giro, como ha hecho que se estire el pelotón, quizás los 50 por hora que estaban cogiendo también tienen algo que ver. El Canyon Ram, que está empezando a pasar para adelante, ese de Wars a lo suyo en el lado izquierdo de la carretera. Cuidado con ese estrechamiento. Una rotonda, va a haber una rotonda ahora que van a tener que pasar por la derecha, y seguramente quieren acelerar para pasar las primeras, porque salir primeras de la rotonda les va a dar ventaja para afrontar esos últimos 2 kilómetros. Y Alison Jackson sola, pasando para adelante ahora, Bueno, es que la ciclista del San Michel se tiene que buscar un poco la vida. Sí, pues ha salido fatal porque ha perdido muchísimas posiciones y yo creo que ya lo ha asumido. Fíjate, o no sé si es una corredora de SD Wars. Aquí tenemos al FDG bien organizado, con Marie Lenet, la campeona francesa, justo delante de Ali Bolaston. Tenemos al Canyon, el Canyon que lucha por las opciones de Chiara Consoni, y el Lidl por Lisa Bálsamo, a la que vemos ahí con su coleta. Siempre es bastante característica. Van súper juntas ahora de cara a ese sprint. 1,4 kilómetros encarando la recta final de Gamonal. Zoe Baste tirando para su compañera. Vamos a ver ahí las corredoras de FDG que van en la parte derecha, y por la izquierda sigue el SD Wars. Ahí vemos al SD Wars intentando progresar. Es la ciclista del SD Wars las que van a intentar dejar colocada a Lorena Vives en la mejor posición. Es Misa Bredebol, y ya va Guarischi, una de las mejores lanzadoras, la italiana, que va en son de su compañera Lorena Vives. UAE que se mete por delante, Canyon que sigue con lo suyo. Un kilómetro, y a falta de 600 metros tienen un paso subterráneo que van a pasar. Es favorable, luego será un poco hacia arriba, y a falta de 400 metros ese giro a derechas, que va a ser muy importante para definir quién está en buena posición para luchar por esa etapa. Y estoy viendo a Nosgar, pero no veo a Bálsamo. No sé si va por la izquierda de la carretera. Está bastante desorganizado todo. Vamos a ver
quién pasa en este giro. A ver, es el SD Wars el que está, bueno, Lorena Vives viene bien colocada. 1X también por ahí. Y vamos a ver esos metros finales. Está lanzando el sprint el SD Wars para Lorena Vives, que va a salir ya. Está Chiara Consoni en el otro lado. Está Sari Bosuit en la derecha, pero Lorena Vives que está imponiendo su velocidad y parece que no va a tener rival para hacerse con esta primera victoria de etapa, y el maillot morado de líder de la carrera está sacando una ventaja enorme al resto de ciclistas. Y victoria, segunda posición para Chiara Consoni, victoria para Lorena Vives. Espectacular, ¿eh? Parecía que le estaba haciendo frente la corredora de Bosuit de AG Insurance. Al final ha sido, creo que Consoni segunda, pero la distancia que les ha sacado, es que esa aceleración que tiene Lorena Vives es espectacular. No ha tenido rival la campeona neerlandesa, y suma su victoria 125 y su quinta victoria en la Vuelta a Burgos, lo que la hace una de las ciclistas junto a Demi Vollering que más victorias de etapa acumula en la Vuelta a Burgos. Sin duda, la verdad que no ha dejado lugar a muchas sorpresas. Parecía que le estaba haciendo un poquito de frente ahí a algunas corredoras, pero ahora lo veremos, a ver si se ve desde arriba la imagen. La diferencia era espectacular. Creo que ha sido Consoni segunda, tercera había una corredora de Elif que no he podido discernir muy bien, y Bosuit al final creo que se ha venido un poquito abajo. Se ha venido abajo cuanto tenía vía libre, pero Lorena Vives no ha podido rivalizar con ella porque la han dejado bien colocada a sus compañeras y ya ha hecho lo que mejor sabe hacer, ¿no? Un sprint espectacular, poderoso y sin rival. Aquí vamos a ver desde el helicóptero muy bien cómo la dejan. Vamos a ver, es que se ha estirado mucho el grupo en los últimos metros. De hecho, se ha empezado como a cortar un poquito. Sí, la arboleda nos impide ahí ver a las ciclistas. Pero mira Sari Bosuit por la izquierda cómo progresa. De hecho, sale antes que Lorena Vives. Y ahí parece que le estaba echando un pulso, pero es que fíjate la diferencia, es que de frente no se aprecia. Bisma, que al final ha conseguido meter por ahí, fíjate cómo le estaba recortando a Bosuit, la corredora de Elif, que es la que empieza a meterse ahí. Vamos a ver quién ha hecho el podium, porque no se va a ver. Fíjate qué diferencia. A ver si... Es que no lo podemos ni ver el podium ahora cuando salga la clasificación. Es Margot Villy, la ciclista del Bisma. Seguramente ha hecho entre las 5 primeras, pero no podemos definir todavía el resto de posiciones de honor de esta primera etapa, porque ha sido una imperial Lorena Vives la que ha impuesto su velocidad, su punta de velocidad. Qué poderío, qué categoría, que es la mejor del mundo en los sprints, y lo ha vuelto a demostrar aquí en Burgos, en Gamonal, donde se va a vestir con ese maillot morado de líder de esta Vuelta a Burgos Féminas. Y vamos a ver, porque por ahí aparecía Alicia González, que yo creo que igual se ha conseguido meter el top 10, y si no es el top 10 es cerca, ¿eh? La corredora de San Michel. Vamos a ver si nos muestran la clasificación. El abrazo ahí con Elena Cecchini, las italianas que son también especialistas en lanzar a sprinters. Tenemos ahí a Guarichi y a Elena Cecchini, dos corredoras expertas en ese trabajo, y vamos a ver si podemos discernir un poquito ese top 10 para empezar esta primera etapa de la Vuelta a Burgos. Ahí tenemos Lorena Vives, Chiara Consoni en segundo lugar, Georgia Biker del Leaf, Margot Villy del Bisma, Sari Bosuit, que finalmente ha sido quinta, Megan Jastraf era la ciclista del UAE que ha luchado por la victoria, Cristina Tonetti del Laura Alcuzza, Susan Andersen del 1X, Silvia Zanardi, que de la que mencionabas antes del Human Power Health, la opción rápida, y Ali Wollaston, la neozelandesa del FDG, la que ha cerrado ese top 10. Un top 10 de nombres muy buenos de lo que es el pelotón internacional. Yo creo que, por ejemplo, Alicia González estaba muy cerca, así por pensar un poquito en las españolas. Es verdad que la Bora la ha metido ahí a una italiana séptima, a Cristina Tonetti, y bueno, chapo por ellas, pero es verdad que la veíamos ahí un poquito cerca. Me ha sorprendido muchísimo Ali Wollaston. O sea, yo creo que ha plegado totalmente del sprint, aunque haya llegado décima. La verdad que me ha sorprendido. Al final en esa curva a derechas se ha estirado mucho y no han podido disputarle la opción a una Lorena Vives que ha salido segunda de ese giro. Mientras vemos ahí la clasificación general con Chiara Consoni en segundo lugar a 4 segundos de Lorena Vives, Georgia Baker, Villy, Bosuit, Jastraf, Tonetti, Andersen. Bueno, yo creo que ahí faltaban igual las ciclistas de la fuga, porque si han conseguido llegar aquí en el grupo, pues faltaba las bonificaciones del sprint.
Claro, vamos a verlo del ahora. sprint, del Odarsik, sí, sí. No, no las de la fuga, sino las que han disputado el sprint, que se han llevado 3 segundos y que el Odarsik seguramente, esta es la líder del UAE, seguramente ha llegado con este grupo. La corredora de Movistar, que será la más joven de la carrera, Caris Joyt, que tampoco ha podido meterse. Yo creo que la que se ha metido es Laura. Sí, yo creo que Laura también se ha metido por ahí en el sprint, un poquito más atrás. Aquí se ve la distancia, que es que Madre parece mía. que está en otra competición. La verdad que le daba tiempo a celebrar, ¿eh? Y desaparición total de Bálsamo. Sí, sí, el Lidl no se había visto a ninguna ciclista ahí y finalmente no han hecho posiciones de honor ninguna. Sí, Bálsamo y Coponi. Efectivamente, el Lidl que está en una temporada discreta en cuanto a victorias. Con un Sí, equipo que sí, sí, ha sí. tenido en el pasado temporadas espectaculares, lleva 2 victorias en lo que va de temporada y está siendo un año discreto para las ciclistas del Lidl Trek. Cuando vamos a escuchar a Lorena Vives. Lorena, congratulations on the win. Another win here in Burgos. Today wasn't the longest stage, but a lot of heat and a fast ending. What are the feels after the win? The team did a really good job. They were in control all day, and we were able to do also a lead out. And yeah, it was a breakaway, and we controlled it really good as a team with Elena and Mickey. And then later we had Blanca, Misha, and Barbara for the lead out. And I think Shari Bosuit, she started the sprint early, so I had to respond and go for it. What are your expectations for tomorrow's stage with a similar ending? Do you feel yourself with now the strength to repeat the win? Yes, we go again for a stage win tomorrow. We are mostly here for stage wins, and so we try to win as much stages as possible. So you are new here. What are your feelings about the atmosphere in the start of the race? Yeah, it's nice. A lot of kids next to the road, and yeah, it's a nice atmosphere. Okay, thank you very much, Lorena. Bueno, pues las palabras de la vencedora de esta primera etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos. En primer lugar, ha alabado el buen trabajo de su equipo. Yo creo que ha nombrado a todas sus compañeras, ¿no? Que ese control que han hecho de la escapada y cómo han sido capaces de liderar el gran grupo durante buena parte de la carrera y de dejarla en una posición inmejorable en esa curva a derechas. Y efectivamente ha sido un trabajo excelente el que ha hecho el SD Boss para dejarla posicionada de cara a ese sprint final en una posición inmejorable. Mañana ha dicho que, bueno, respecto al sprint en sí, ha dicho que Sari Bosuit que ha iniciado el sprint bastante pronto y que eso es lo que la ha obligado a ella a lanzarse a por la victoria y bueno, no ha tenido, a la vista ha estado que no ha tenido rival. Mañana, de cara a mañana, esa etapa con final en Pedrosa de Duero, pues dice que volverá a intentar la victoria, que ha venido a Burgos con la intención de conseguir todas las victorias posibles y bueno, no hay mejor manera de empezar una carrera en la que ha destacado también el buen ambiente que hay, la atmósfera excelente de ciclismo, se respira ciclismo en Burgos y también comentaba que el público que ha habido, los niños, ¿no? que ha habido en esta carrera, asistiendo a esta carrera, que un ambiente muy bonito para disfrutar del ciclismo. Sí, así es. Burgos es experta en llevar buen público, en animar a los niños, a las escuelas, a la base, para que vayan a apoyar a todas las categorías. Y bueno, sin duda es una carrera muy, muy bonita, es una buena hora en la que la gente puede ir a verlo. Y bueno, pues una Lorena Vives que cumple todos los pronósticos, que no deja lugar a dudas y a sorpresas y que no se cansan de ganar, que van a por todas las etapas que puedan. Y agradeciendo ese trabajo de equipo, ¿no? que saben hacer a la perfección y que tan bien les funciona desde hace tantos años. Ahí tenemos imágenes de esta espectacular catedral de Burgos, que ha sido hoy el lugar desde el que ha partido la carrera. Y bueno, de cara a mañana a las 2:40 de la tarde tenemos esa segunda etapa entre Castrojeriz y Pedrosa de Duero. Les esperamos en Teledeporte y a las 2:30 de RTV Play comenzaremos la retransmisión de la etapa. Ha sido un placer, Isabel, muchas gracias por estar aquí. A ti, Javier, muchas gracias a todos los que nos habéis escuchado. Os esperamos en el día de mañana, no os podéis perder la segunda etapa de esta Vuelta a Burgos. Hasta mañana. Con Lorena Vives de líder nos despedimos. Mañana segunda etapa con final en Pedrosa de Duero. Muy buenas tardes.